aleluya, aleluya. Yo he venido a ofrecerte adoración, mi Señor. Aleluya, y toda la gloria es tuya, y toda la alabanza es tuya, y todo el poder es tuyo, mi Señor amado. Aleluya, predicamos bajo el tema la sangre de Jesucristo en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 7. Vaya a una de las cartas del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan. Ahora no estamos hablando del evangelio de Juan, sino de las cartas, la primera carta. Ahora en el capítulo 1, en el versículo 7, para la gloria del Señor. Aleluya al Señor. Póngase en pie en reverencia a la palabra del Señor. Puede buscarlo en su Biblia, abra su Biblia. Aleluya, o cualquier dispositivo donde usted va a ver la palabra de Dios. Y sígame en la lectura bíblica en el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, ¿verdad? Dice una vez más la Biblia, pero si andamos en luz, como Él está en luz, haciendo referencia al Dios eterno, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, nos limpia de todo pecado. Y usted dígale al Señor, habla mi corazón en esta tarde. Habla mi vida. Los que me escuchan por la internet, dígale, Señor, habla mi corazón. No se vaya de ahí de la red social. Escucha este mensaje que para usted. Y alcanzo a leer el nombre de David Ribeiro. Y alcanzo a leer el nombre de Andrés Santiago. Dios te bendiga, Andrés. Dios te bendiga, David. Aleluya. Gloria al Señor. Usted puede dejar ahí los comentarios. Aleluya. Su petición o su alabanza. Entonces saber que usted está aquí. Puede sentarse. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La sangre de Jesucristo. Aleluya. Que mucho escuchamos mencionar la sangre de Jesucristo. En todas las iglesias evangélicas y en todas las iglesias cristianas constantemente mencionamos el poder de la sangre de Jesucristo. Somos millones y miles de personas que a través del tiempo hemos creído en el poder de la sangre de Jesucristo. Lo escuchamos donde quiera y en muchos lugares, que la sangre de Jesucristo tiene el poder. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y lo escuchamos constantemente dentro del mundo cristiano. Y gloria a Dios por esa sangre, porque somos muchos los que confiamos en ella. Pero ¿dónde todo comenzó? Es la pregunta que yo me hago. ¿Dónde comenzó todo? Todo comenzó en la ley mosaica. En la ley mosaica, año tras año, el sacerdote tenía que en el templo derramar la sangre de algún animalito puro para expiar los pecados del pueblo. Pero esa sangre no era suficiente, porque cuando el sacerdote año tras año derramaba esa sangre para que los pecados del pueblo fueran perdonados, digo que no era suficiente porque lo había que hacer año tras año. Aleluya. Y esa sangre solamente tenía el poder de aplacar la ira de Dios. Esa sangre solamente aplacaba, aguantaba la ira del gran yo soy. Porque si hay algo que provoca la ira del Todopoderoso, se llama el pecado. Cuando el pecado llegó a la presencia del Señor en el tiempo de Noé, dice la Escritura que fue derramado juicio
porque el pecado llegó ante su presencia. Cuando el Señor derramó juicio sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra, ocurrió cuando el pecado llegó hasta la misma presencia del Señor. Cuando el pecado toca la presencia del Señor, eso provoca la ira del gran yo soy. Aleluya. Por lo tanto, en la ley mosaica fue donde todo comenzó. De la única manera que podía aplacarse, controlarse, bajar de alguna manera la ira del gran yo soy, era a través de ese derramamiento de sangre, de ese sacrificio simbólico que estaba reflejando el sacrificio perfecto que iba a ocurrir, aleluya, más adelante. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 22, dice la Biblia: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. No hay perdón de pecados, sino es a través de la manera que fue establecido. Pero no nos podíamos quedar suspendidos en el tiempo de la ley mosaica. Eso estaba reflejando lo que iba a ocurrir de una vez y por todas. Y era que el Cordero Perfecto, nuestro Señor Jesucristo, iba a morir en la cruz, iba a ser crucificado. Y esa sangre iba a ser derramada para el perdón de nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Aleluya. Y eso ocurrió. Gloria a Dios por Jesucristo, que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y de una vez y por todas, aleluya, en aquella cruz derramó su sangre. Y si hoy estamos aquí en el santuario perdonado, es gracias a la sangre del Cordero Perfecto, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Y yo tengo que mencionar que limpia nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro, porque es lo que yo quiero que nosotros entendamos en la tarde de hoy. Hasta dónde el poder de la sangre del Cordero se extiende y qué capacidad tiene en nuestras vidas cuando nos perdona. ¿Y por qué quiero mencionar pasado, presente y futuro? Porque nosotros tenemos de alguna manera algo de confusión de cómo funciona el poder de la sangre de Cristo en nuestro pasado, cómo funciona en nuestro presente y cómo va a seguir funcionando en nuestro futuro. Aleluya. Yo sé que tal vez no la he escuchado muchas veces por ahí ser enseñado y predicado de esa manera, pero es la verdad bíblica. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero eso comienza con nuestro pecado del pasado. Cuando yo hablo que limpia todo pecado pasado o del pasado, lo estoy diciendo porque la realidad es que para el Señor pecado es pecado. No existe como un pecado liviano o un pecado más fuerte. Para el Señor pecado es pecado. Cuando la Biblia habla de pecado de muerte, está haciendo referencia a los pecados que se hacen deliberadamente. Todo pecado que se hace deliberadamente, eso se llama pecado de muerte, porque lo estás haciendo a sabiendas. Cuando usted vive en adulterio, cuando usted vive en fornicación, cuando usted vive en algún tipo de conducta como las que acabo de mencionar, usted está viviendo en pecado de muerte. ¿Por qué? Porque lo está haciendo deliberadamente. Porque si usted sabe que el adulterio y la fornicación es pecado y lo hace, lo está haciendo deliberadamente. Por lo tanto, se le llama pecado de muerte. Pero pecado es
pecado. Cuando usted miente, peca. Cuando fornica, peca. Cuando adultera, peca. Cuando roba, peca. Todo lo que transgrede, todo lo que viola la ley de Dios se llama pecado. Y para Dios, pecado es pecado. Y nosotros nacimos en esa condición pecaminosa. Y como nacimos en esa condición pecaminosa, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento, Diana? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento, Ana? Un comportamiento de vida de pecado. Porque así fue que nosotros fuimos engendrados. Aleluya. Así nacimos con esa maldición en nuestras venas. Pero la sangre de Cristo, diga, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar tu pecado pasado. Aleluya. Dice la Biblia en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso está confirmando lo que yo acabo de decir. Cuando usted sabe hacer lo correcto y no lo hace, eso se le adjudica como pecado. Pecado deliberado, pecado de muerte. Por eso es que es peligroso. Pero ese pecado del pasado, nosotros es limpiado por la sangre del Cordero. Dice la Biblia, ¿cuáles son ese tipo de pecado? El pecado pasado o el pecado del pasado. Estamos hablando de vicios, de placeres, de complejos, de todo tipo de atadura que tenía tu vida atada. Ese es pecado que quedó en el pasado. Si usted vino a Cristo y está aquí sentado en el santuario como creyente que fue perdonado, todo pecado del pasado que te tenía atado quedó cubierto por la sangre del Cordero. El pecado pasado, lo que te ataba, lo que te tenía amarrado al mundo y a los placeres del mundo, eso se llama pecado del pasado que quedó cubierto por la sangre de Cordero. Lo que uno era, una vez lavado en la sangre del Cordero, ya uno no lo es. Dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, su pecado del pasado quedó perdonado. Lo que usted hizo en el pasado, el Señor lo cubrió con su sangre. Yo quiero que la gente que me escucha por la radio, por internet, los que me escuchan aquí en el santuario, entiéndalo de una vez y por todas. Yo conozco de mucha gente que no vienen a los cultos, que no vienen al santuario, porque ellos no han aprendido a entender que el pecado pasado fue cubierto por la sangre del Cordero. Cuando usted recibió al Señor, cuando usted le pidió perdón, aleluya, nosotros no vivimos en ese tipo de pecado. Alabado sea el Señor. Hay gente que no vienen a la casa de Dios, no porque yo antes hacía esto, aquello o lo otro, y no han entendido que cuando se arrepintieron, el Señor perdonó ese pecado. Lo que usted era antes, ya usted no lo es. Aleluya. Yo sé que hay el diablo, que el Señor lo reprenda, el enemigo, que el Señor lo reprenda. Usa diferentes instrumentos para sacarte en cara lo que tú eras en el pasado. Cuando alguien te saque en cara tu pasado, como no es esa persona, es el diablo que lo está usando, usted acuérdele el futuro al enemigo de las almas. Cuando él te diga tú eras así, acuérdele que usted es un hijo de Dios, y el que tiene condenación eterna se llama el diablo y sus demonios. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Cuando alguien le diga a usted, pero es que tú eras así, o tenías este tipo de pecado, o te convertabas así, eso se llama el pasado. Ese pecado fue cubierto por la sangre del Cordero. Lo que yo era, ya yo no lo soy. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y si me acuerdo del pasado, es para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida.
Aleluya. Yo sé que los que estamos aquí, ninguno queremos volver al pasado. ¿Hay alguien que quiera volver al pasado? ¿Hay alguien que quiera volver a estar atado? ¿Hay alguien que quiera vivir como antes vivía? A mí me parece que no. Porque es que el poder de la sangre de Cristo te ha libertado, te ha limpiado y tu vida ha sido transformada. Y nadie que haya sido transformado quiere volver al pasado, quiere volver a ese pecado. Aleluya. Ese pecado el Señor lo ha cubierto, el Señor lo ha perdonado. Pero sí seguimos pecando en nuestro presente. Eso es muy distinto. ¿Cómo es distinto, pastor? Sí, bueno, pecado es pecado. Pero el pecado de atadura, el pecado del pasado, eso quedó enterrado. Eso se acabó. Eso no tiene control ni poder sobre usted. Aleluya. Pero sí, Él limpia nuestro pecado presente. Nuestro pecado presente Él lo limpia. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros no practicamos el pecado en el momento que nacimos en Dios. Del momento que usted es nueva criatura hasta el día de hoy, usted no practica el pecado. Porque la práctica del pecado hace referencia a pecar deliberadamente. Los cristianos no practicamos el pecado. ¿Por qué no lo practicamos? Porque nosotros no pecamos deliberadamente. Eso se acabó. Dice la Biblia, apréndaselo, primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En nuestro presente, usted no lo practica. Vamos a ver más adelante que sí pecamos. Porque estamos aquí viviendo en este cuerpo que ha sido maldito por el pecado, pero que va a ser pronto glorificado. Aleluya. Pero mientras estemos viviendo en este mundo, atado a esta carne, estamos expuestos al pecado, pero no al pecado que nos ataba, no al pecado del pasado, no a ese pecado deliberado, porque nosotros hemos nacido de Dios. Por lo tanto, no practicamos el pecado. Esta palabra es dura. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Aleluya. Son palabras duras, pero es palabra del Señor. Porque es que está hablando del que lo hace deliberadamente. Aleluya. El pecado siempre estará presente en tu vida. Tienes que entenderlo. El pecado siempre va a estar presente en tu vida, pero nosotros no lo practicamos. Pero ¿qué pasa con ese pecado que tenemos siempre presente? Ese pecado que siempre tenemos presente. El pecado, yo quiero que usted entienda que no tiene ningún poder sobre el cristiano. El pecado no debe tener ningún poder sobre el cristiano. Apocalipsis 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El pecado no tiene potestad sobre usted, porque usted ha sido vencido con la sangre del Cordero. Aleluya. Pero siempre está presente. ¿Y qué pasa con ese pecado que siempre tenemos en nuestro presente? La Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Quién? El justo. Aleluya. Como siempre tenemos el pecado presente. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, todos los días le pedimos perdón al Señor. Todos los días vamos delante del Señor y lo primero que hacemos es pedirle perdón al Señor. ¿Por qué le pedimos perdón al Señor? Le pedimos perdón al Señor porque nosotros podemos pecar a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras miradas, a través de nuestro hablar, a través de muchas maneras nosotros pecamos. Recuerda que el pecado lo tenemos presente, pero en nuestro presente también la sangre de Cristo tiene poder y limpia ese pecado. Alguien diga amén para la gloria del Señor.
lo tenemos presente. Por eso es que tengo que decirle que Él perdona nuestro pecado presente. Porque nosotros en nuestro presente estamos expuestos al pecado. Aleluya. Y lo hacemos de esa forma. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios todos los días que guarde nuestras vidas. Y pedirle perdón a Dios todos los días. Porque con nuestra mente, nuestros pensamientos, con nuestros ojos, con nuestros labios, aleluya, con nuestras emociones, que mucho las emociones nos controlan y nuestras emociones nos llevan a pecar en nuestro presente. Cuando nos da coraje con alguien, cuando le deseamos mal a alguien, cuando nos molestamos. Hay tantas maneras de nosotros, aleluya, pecar delante del Señor en nuestro presente. Pero yo quiero que usted sepa que la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar ese pecado. Y por eso nosotros los creyentes, todos los días, dígalo, todos los días, yo le digo a mi Señor, Señor, si yo he pecado de pensamiento, de palabra, de acción, de la manera que haya sido, perdóname. ¿Qué dijo el salmista David, Marta? El salmista de David dijo: líbrame de los pecados que me son ocultos. Aleluya. ¿Sabes lo que significa eso? Como diría el Chavo del Ocho, por aquellos pecados que yo cometí sin querer queriendo. O sea que ni cuenta me di. Aleluya. ¿Cuántas veces usted ha pecado y ni cuenta se dio? Aleluya. Ni cuenta se dio. Y cuando viene a darse cuenta, aleluya, usted se preocupa. Alabado sea el Señor. Pero si no nos damos cuenta, Juaní, si no nos damos cuenta, Liliana, yo le tengo que decir al Señor: líbrame, líbrame de los pecados que me son ocultos. Yo le presento a Dios todos los pecados presentes del momento que me vienen a la memoria. Y le pido perdón al Señor por ellos. Pero si hay alguno que se me escapó, que yo no me di cuenta, hago como el salmista Alfredo, le digo: líbrame de los pecados que me son ocultos. Y más, digo más, lo que dice el salmista: examíname, oh Dios, dígalo, examíname, oh Dios, y conoce que mi corazón, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino recto. Pídale eso al Señor. Señor, hay algo en mí. Hay caminos de perversidad en mí. Hay algo en mí que yo no he mirado. Hay algo en mí que se me ha escapado. Hay algo en mí que no me he dado cuenta. Líbrame, líbrame. En el nombre del Señor y la sangre de Cristo. Crea la iglesia. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte no solamente del pecado pasado que te tenía atado, sino del pecado, ¿cuál? Del pecado presente. El presente, el presente, el presente. Ese que tanto nos molesta. Porque ese pecado presente, aleluya, está constante ahí. Alabado sea el Señor. Tratamos de librarnos, pero ahí está, aleluya. Gloria sea el Señor. Ahí está, y tenemos que estar nosotros todo el tiempo agarrados del Señor. Imagínate, si somos nosotros los que venimos a todos los cultos y adoramos al Señor y buscamos la presencia de Dios y buscamos el rostro del Señor en oración y buscamos el rostro del Señor a través de la música que escuchamos, de la palabra que leemos, de la palabra que meditamos, y batallamos con nuestro pecado presente, que no dejarán a aquellos que no se acercan al Señor como el Señor quiere que se acerquen. Aleluya. El pecado presente lo tenemos ahí y es peligroso, hermano, porque es el que tenemos presente. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque si le abrimos la puerta al enemigo, el enemigo entra y nos va a destruir. Por algo dijo el apóstol Pedro. Aleluya. Hay creyentes que son como el perro que vuelve al vómito y como el puerco que vuelve al fango y se revuelca. Aleluya. Porque le abrieron la puerta al enemigo. ¿Cuándo? En el pecado presente. Como ya el Señor me perdonó, como ya el Señor me limpió, como ya el Señor me salvó, como ya el Señor me dio libertad, pues entonces nos sentimos muy confiados. Yo sigo confiando en mi Señor, pero agarrado de Él, porque el pecado presente siempre está.
Aleluya, no se equivoque. Aleluya. Porque me libró del pasado. Pero el pecado presente siempre va a estar ahí, latente, pendiente. Aleluya. Y nosotros le abrimos la puerta. ¿Cómo se la abrimos? Tenga cuidado. Hay muchas maneras que si yo pego a mencionar aquí, de la manera que le abrimos la puerta al enemigo, tenga mucho cuidado. Hay cosas que a nosotros los creyentes no nos convienen. Hay cosas que no se pueden ni siquiera jugar con ellas. Ni de broma se pueden hacer ciertas cosas porque le abrimos la puerta al enemigo. Y cuando usted le abre la puerta al enemigo, vienen los problemas. Acarreamos maldición a nuestros hogares y a nuestra propia vida. Porque usted tiene que entender en esta tarde, los que me escuchan por las redes sociales tienen que entender en esta tarde, que me libró del pecado pasado, pero el presente, del presente también me libra. Pero tengo que estar consciente que ese pecado presente, como lo dice la misma palabra, está presente, está ahí. Aleluya. Pero también dice la Biblia, aleluya. Y yo quiero que usted aprenda hoy que también nos libra de los pecados futuros. Como pastor de los pecados futuros, pero ni siquiera los he cometido. Todavía no he llegado allá. Me libró del pasado. Me libra de los que tengo presentes cuando le pido perdón. Pero ¿cómo es que me libra de los pecados futuros? ¿Cómo es eso, pastor? Sí, hay pecados del futuro. ¿Cómo yo sé eso, pastor? Bueno, yo lo sé porque hay un pecado bien grande que se llama autojustificación. Cuando nosotros estamos constantemente autojustificándonos, ya futuramente estamos pecando. Alabado sea el nombre del Señor. No hemos llegado todavía al día cuando ya de antemano hemos pecado porque le hemos abierto la puerta al enemigo autojustificándonos. Nosotros constantemente tenemos la costumbre de autojustificarnos ante muchas cosas que hacemos. Y cuando nosotros nos autojustificamos, lo que estamos es diciendo que estamos pecando en el momento y que seguiremos pecando en nuestro futuro. Porque nosotros no queremos aceptar nuestras realidades. ¿Sabe que hay gente que no admiten su realidad? ¿Sabe que hay gente que no aceptan que esa es su debilidad? ¿Sabe que hay gente que no entienden que ese es su problema? Y que ellos lo que hacen, se autojustifican. Eso se llama, Diana, pecado del futuro. Aleluya. Del presente y del futuro. ¿Por qué del futuro? Porque te mantienes latente en ese pecado que de antemano lo estás haciendo. Aleluya. Cuando nosotros, es más, si nosotros, para que tengan una idea, la próxima semana tenemos una cita o la próxima semana tenemos este compromiso y deja ver cómo yo le hago. Y de antemano comenzamos a planificar una autojustificación. La semana que viene yo no quiero ir a trabajar tal día porque es el mundial. Pues entonces empezamos a autojustificarlo. Comenzamos a planificar el pecado futuro. Ya yo sé lo que le voy a decir al jefe. De antemano empezamos. No, pero si le digo eso me cachan. No. Entonces empezamos de antemano a planificar nuestro pecado. Ese pecado también es cubierto por la sangre del Cordero. Sí, el poder de Dios lo puede limpiar. Pero usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que humillarse para que ese pecado futuro sea cubierto por la sangre del Cordero y no ocurra. Sí, porque lo empezamos a planificar, pero es un pecado para el futuro. Se va a concretar, se está haciendo presente, pero se va a concretar en el futuro. Eso lo cubre la sangre de Cristo, pero usted tiene que arrepentirse. Por eso es que yo digo que el Señor, la sangre de Cristo tiene el poder de perdonar tu pasado, de perdonar tu presente, pero también perdonar tu pecado futuro.
porque en esos pecados futuros se están colgando muchos creyentes. Alabado sea el Señor. Hay muchos creyentes que me escuchan por las redes sociales que saben que el Señor le está hablando, porque hay muchos que de antemano están planificando su pecado futuro. Aleluya. Eso se da mucho en todo el mundo. De eso no se escapa nadie. Niños, jóvenes, adultos, adolescentes. Todos nosotros hemos caído, aleluya, en la trampa de la autojustificación, de lo que yo le llamo el pecado futuro. Porque estamos planificando de antemano lo que vamos a hacer, aun cuando no se ha concretado. Alabado sea el Señor. Yo siempre he dicho que es mejor la verdad. La verdad ante todo. La verdad por encima de lo que sea. Como diría el pastor Joel Meléndez, la verdad salga el tiro por donde salga. Alabado sea el nombre del Señor. Tenga valor. Ármese de valor. Y pídale al Señor que los pecados futuros que de antemano planificó, que ha estado autojustificando, que el Señor los perdone y le ayude a tener valentía para que eso pueda ser cambiado en el nombre poderoso del Señor. Porque la sangre de Cristo tiene el poder para eso. Entiéndalo. La sangre de Cristo tiene el poder para eso. Yo me río mucho porque cuando yo era un líder de jóvenes, cuando se hacían campamentos, incluso para cosas cristianas, los muchachos planificaban qué mentira decirle al jefe para poder irse al campamento a adorar al Señor. Iban por un campamento cristiano. Hay algunos que iban para el viaje misionero, porque hacíamos viajes misioneros cortos de 2 semanas, de 1 semana, como el que hicimos a Tijuana hace unos 2 años atrás. Y hay muchos jóvenes que quieran ir para el campamento o quieren ir para el viaje misionero, aun cuando es algo cristiano, aun cuando es algo que es para servir al Señor. Pero lo que no es cristiano es lo que están planificando. Entonces comienzan a planificar. ¿Y cómo le digo a mi jefe, o a mi jefa, o a mi maestro, o a mi profesor, que por esas 2 semanas me voy a ausentar? Hay algunos que planifican, hay algunos que matan a la mamá, al papá, lo hospitalizan, lo llevan intensivo. Y yo no sé cuántas mentiras más echan y planifican para poder ir al campamento. Y los niños que van al campamento se gozan, brincan, hablan lengua, corren, lloran, esto y lo otro. Pero no se han dado cuenta que cuando regresen a la realidad, tienen que enfrentarse con que le pregunten, ¿ya tu mamá salió de intensivo? Ya está bien. Y va a tener que volver otra vez a embarrarse en lo mismo. Eso se llama pecado futuro, porque los estamos planificando, aun cuando no se han concretado. Pero la sangre de Cristo te puede cubrir en el nombre poderoso del Señor. Eso es un pecado en que miles de creyentes han caído y se han embarrado en él. Porque nunca se los predican, porque nunca se lo enseñan, porque nadie se lo dice. Pero mi responsabilidad como pastor, aleluya, en el santuario y para los que me escuchan, aun cuando tu pastor no te lo diga, este pastor te lo va a decir. Te va a decir claramente que tu pecado futuro puede ser cubierto por la sangre del Cordero, pero te tienes que arrepentir en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya. Yo antes me iba para los viajes misioneros cortos y me iba. Y me desaparecía 2 semanas de la universidad. Y cuando llegaba, la profesora o el profesor me preguntaba dónde tú estabas. Yo le dije a usted que iba para un viaje misionero. Pero de verdad te fuiste. Bueno, aquí estoy, acabo de llegar. Y llegaba 2 semanas más tarde, muy tranquilo y muy quitado de la pena, y entraba al salón. Aleluya. Y yo dije, ellos tienen el derecho de botarme, de colgarme, de sacarme, pero no lo hacían. Simplemente se reían y adelante y sigue con tus clases. Ya traje todas las clases o me puse al corriente o de antemano me pongo al corriente o investigo. Pero digo la realidad, pero tengamos cuidado con los pecados del futuro. Los pecados del futuro son muy peligrosos porque corroen tu vida cristiana. Recuerde, y lo digo una vez más y con esto concluyo,
El pecado del pasado está enterrado. Entiéndelo. No lo vuelvas a sacar. Lo que Él te perdonó, Él te perdonó. Eras un pachanguero, eras un borracho, eras una prostituta, eras fornicario, eras adúltero. No importa cuál haya sido tu pecado, eso quedó en el pasado. De esa atadura te libró el Señor. Déjalo enterrado. No permita que nadie te lo saque. No lo desentierres tú mismo no perdonándote. Pero recuerda que el pecado presente siempre estará ahí. Ese pecado es cubierto por la sangre de Cristo también. Pero usted tiene que hacer el ejercicio de pedirle al Señor todos los días. Si usted no todos los días no le pide al Señor en oración que limpie tu vida, que perdone tu pecado, allá no va a ocurrir. Eres tú quien tienes que humillarte todos los días y decirle a Dios: he pecado de pensamiento, he pecado de hechos, he pecado de palabra, he deseado mal. Quise que aquella se reventara. ¿Cuántas veces lo hacemos? No, montones de veces. No me diga que no, porque así lo hacemos. Ay, cuando el jefe nos hace cualquier cosa, ojalá y se caiga y se reviente. Ojalá y esto. Y como desea, estamos pecando. Es pecado presente. Lo estamos deseando. Oh, cuando se nos va la mirada y miramos lo que no tenemos que mirar. Aleluya, estamos pecando. Es pecado presente. Es pecado del momento. Y cuando ocurre algo que no te acuerdas, que no te viene a la memoria, se llama pecado, como le decía el salmista David, oculto. Aquellos que ni cuenta me di, aquellos que ni me fijé. Aleluya, eso se llama pecado presente. Y ese pecado presente es cubierto por la sangre del Cordero. Pero también existe, y ahora sí termino, el pecado futuro. Oh, pastor, pero no lo he cometido. Sí, pero ya lo estás planificando. Pero ya se está autojustificando. Y no simplemente va a llegar el día que se va a concretar. Pero eso también lo limpia la sangre del Cordero. Usted entiende ahora el poder que hay en la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo lo hizo de una vez y por todas. En el tiempo de la ley mosaica había que esperar el año. Cuando el sacerdote año tras año tenía que tomar un animalito perfecto, normalmente un corderito, una palomita, aleluya, y ese era sacrificado, y la sangre que se derramaba expiaba el pecado del pueblo y aplacaba la ira de Dios. Aleluya. Eso pasaba cada año, había que esperar a un año. Pero ahora Cristo lo hizo de una vez y por todas. ¿Y sabe por qué yo digo que lo hizo de una vez y por todas? Porque gracias al sacrificio de Cristo, al día de hoy, la ira de Dios está aplacada, está aguantada, está esperando ese día cuando la iglesia sea levantada. Aleluya. Los cristianos vamos a ser librados de la ira de Dios. Porque viene ira, viene juicio para el mundo. Pero eso no le corresponde a usted ni me corresponde a mí. Nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros somos la iglesia del Señor. Pero esa ira viene. Esa ira no ha descendido. Gracias a la sangre de Cristo. Gracias porque Él murió y resucitó. Y gracias porque todavía la iglesia no ha sido levantada. Pero no te confíes. Oh, usted que me escucha, no te confíes, porque te voy a explicar lo que pasó en el tiempo de Noé, que ahí se derramó la ira. Dice la Biblia que entraron una parejita de cada especie de animal al arca. ¿Y qué dice la Biblia? Que la puerta fue cerrada. ¿Quién cerró la puerta? La puerta la cerró Jehová de los ejércitos. Y el mismo Noé tuvo que decirle a la gente que le estaban dando burrunazos a la puerta: déjanos entrar, déjanos entrar. Y el mismo Noé tuvo que decirle: Jehová la cerró. Cuando Él cierra, ¿quién abre? Y cuando Él abre, ¿quién cierra? Cuando el control lo tiene Jehová, Dios de los ejércitos, nadie puede intervenir. Por eso es que yo digo, se está acabando el tiempo. La ira va a ser derramada, pero gracias a la sangre del Cordero está aplacada, está aguantada, esperando ese gran día.
Usted dirá, pero es que yo he visto juicio, pero yo he recibido algún tipo de juicio. Han habido pequeños celajes, pequeños derramamientos, pequeños toques de lo que será la ira de Dios. Si hace cuánto, hermana Diana, 2 años atrás, por poco nos ahogamos aquí en Houston con un aguacero de 24 horas nada más. Por 24 horas no se, 24 fueron corridas, más o menos. No se sabe el agua por 24 horas y por poco nos ahogamos aquí en Houston. Por poco la isla del encanto de donde yo vengo se hunde por un toquecito para los efectos de Dios, de un pequeño huracán. Y así sigue en las Filipinas, que es donde más, y en Tailandia, donde más han atacado por los tsunamis en esos lugares. Y eso es un poquito, eso es nada. Imagínense en el tiempo de Noé, que fueron 40 días, 40 noches. Si 24 horas nos ahogaron, imagínense 40 días, 40 noches, lloviendo torrencialmente sin parar, lo que es capaz de hacer la autoridad y el poder del Señor. Pero lo que ocurre ahora son pequeñeces, cositas pequeñas. Nada es nada, es un celaje de lo que será ese gran día. Pero ¿sabe por qué no ha pasado nada? Gracias a la sangre de Jesucristo. Y óigame lo que voy a decir. Óigame, cristiano que me escucha por las redes sociales. Y si hay alguno aquí en el santuario que juega con eso, tenga mucho cuidado con pisotear la sangre del Cordero. Usted no sabe lo que está haciendo. Usted está bien loco si se atreve a pisotear la sangre del Cordero. La sangre de Cristo no se pisotea. Y hay gente que con su testimonio pisotean la sangre del Cordero. Y no saben en el peligro que se están metiendo. Tenga mucho cuidado. Se trata de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero te limpia de todo pecado. La sangre del Cordero es lo que te va a salvar. La sangre del Cordero es lo que te va a librar de la ira de Dios. Si lo único que te libra de la ira de Dios es la sangre de Cristo, pues tenga cuidado de no pisotearla. Óigame, pastor irresponsable que me oye. Óyeme, llamado apóstol irresponsable que me oye. Óyeme, profeta irresponsable que me oye. Óyeme, líder irresponsable que me está oyendo. Tenga cuidado con no pisotear la sangre del Cordero, porque la sangre de Cristo es lo único, Alfredo, es lo único que nos libra de la ira que vendrá. Usted quiere ser librado de la ira que va a venir al mundo. Métase evangélico. Pase por la sangre del Cordero, pídale perdón a Dios y deja que la sangre de Cristo te limpie y no la pisotees. Hay mucha gente que me está oyendo y que me van a escuchar eventualmente. Oh, aleluya. Cuidado con pisotear la sangre de Cristo. Cuidado tú que eres altanero, que te crees que tiene más autoridad que Dios. Cuidado con no pisotear la sangre del Cordero, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la que te levanta. La sangre de Cristo es la que purifica. La sangre de Cristo tiene autoridad. Dice la Biblia que no usemos el nombre del Señor en vano. Si usted no va a hacer uso de la sangre de Cristo como corresponde, cállese la boca, aleluya. Pero no juegue con la sangre del Cordero, aleluya. No juegue con lo único que te va a dar vida, aleluya. Aleluya, la sangre del Cordero. Cuidado. No le permita a nadie, usted tampoco, a nadie, a ningún vecino de usted, a ningún familiar, a ningún amigo, a nadie. No le permita a nadie jugar ni pisotear la sangre del Cordero. Tenga mucho cuidado, aleluya, con no pisotear la sangre que da vida, la sangre de Jesucristo. Aleluya. El mundo ha derramado mucha sangre. Venezuela está derramando mucha sangre ahora mismo. En México se está derramando mucha sangre ahora mismo. En Puerto Rico se está derramando mucha sangre ahora mismo. Hay mucho asesinato, hay mucha violencia, pero esa sangre no tiene ninguna efectividad. Esa sangre simplemente se pierde, simplemente se derrama. Y si no estaban en Cristo, van a pasar a juicio eterno. Pero la sangre del Cordero que se derramó en el madero, aleluya. Aquella sangre, dice la Biblia, porque lo dijo el mismo Jesús, métetela en los sesos. Jesús dijo, es cuando se reunió con los discípulos en la última cena. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre. Mira cómo el Señor lo dice. Este es el nuevo pacto. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario se llama el nuevo pacto. Y sabe que hay muchos evangélicos pisoteándolo. Tenga mucho cuidado. Yo no quiero estar en los zapatos ni en los pantalones de nadie que haya pisoteado la sangre del Cordero con su testimonio. La sangre del Cordero tergiversando la Biblia. La sangre del pisoteando la sangre de Cristo. Predicando y diciendo lo que Dios no ha dicho. Aleluya. Lo que Dios ha dicho ya lo dijo en su palabra. Usted enséñela, predíquela, vívala, pero no la pisotee. Porque de lo único que te puede dar vida se llama la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Póngase en pie, iglesia. Aleluya. Aleluya. La sangre de Cristo es preciosa. Es preciosa. Es preciosa la sangre del Cordero. Es preciosa la sangre de Cristo. Es la única sangre que ha sido derramada que da vida. La única. La única. No la pisotees. Tenga mucho cuidado. No la pisotees. No pisotees la sangre del Cordero. No te burles de las cosas del Señor. Porque la sangre de Cristo es lo único que te puede dar vida. Y si tú pisoteas lo único que te puede dar vida, ¿quién te va a librar de la ira que vendrá? Nosotros no somos hijos de ira. Nosotros seremos librados. Pero si la pisoteamos, ¿quién te va a librar? ¿Quién te puede librar? Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y a pedirle al Señor que tenga misericordia de mi vida. Si hay alguien de los que me escucha que necesita la oración, escríbalo. Y diga, oren por mí. Aleluya. Porque la sangre de Cristo es lo único que te puede dar perdón de pecados. Oh, aleluya. Oh. El hermano David Ribeiro escribe y dice que una de las niñas está en el hospital metodista. Ayer yo recibí un mensaje de texto de la hermana Ana. Han estado todo el culto llorando y llorando y llorando. No ha parado de llorar, parece una fuente, parece una pluma abierta. Tiene los ojos rojitos. Pero es que tiene razones. Es que ella está contenta. Es raro que una persona que secuestre la devuelvan. Muy raro. Ustedes conocen a Francis. Francis, la hermana de Ana, que tanto nos visita cuando viene de México. La más que se parece a Reina, diría yo, en el físico, igualita. Y el hijo de Francis fue secuestrado en México en el día de ayer. Y si no pagaban, lo asesinaban a él y a su hermanita. Y Ana, desesperado, me escribe. Lo único que yo hacía era, constantemente, mi mente no dejó de repetir, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hermano, usted aprenda a hacerlo en su casa. Cuando se levante el enemigo en su hogar, usted comience a declararlo en el nombre del Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Porque la sangre de Cristo es la que sana, la que restaura, la que levanta, la que liberta. Y la única que perdona y que puede dar vida es la sangre del Cordero. Yo no sé cómo estuvo la onda. Lo único que yo sé es que después Ana, muy tarde en la noche, me escribe. Nos devolvieron al muchacho. Nos devolvieron al muchacho. Y el texto que está por ahí, todo lo único que hacía en el texto era alabar al Señor una y otra vez. Gloria a Dios, aleluya. No sé ni cuántas alabanzas ella puso en ese texto. Alabado sea el Señor.
Alabando al Señor, alabando al Señor. Porque devolvieron al muchacho. Pero la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Me dice que ella se recordó a Reina, se acordaba de Reina, cuando ella le decía, ora por tus hijos, porque Dios escucha la oración de la madre. Ora, y ella con todo su amor, su corazón, con todo su amor, su corazón, aleluya, ella oró al Señor, acordándose de ella. La sangre de Cristo tiene poder. Tú dirás que tú estás viendo un infierno de vida, que todo te va mal, que todo está patas arriba en tu vida por culpa del pecado. Pues mira, te acabo de enseñar que la sangre de Cristo ya perdonó tu pecado pasado. Pero si ese no es tu caso, estás a tiempo. Perdona tu pecado presente. Incluso imagínese qué hermosa es la sangre de Cristo, que hasta tu pecado futuro Él lo perdona. Imagínese el poder de la sangre de Jesucristo. Perdonar tu pecado pasado, presente y futuro. Eso sí, no abuse. Porque si abusa se llama deliberado o práctica. Y lo deliberado y la práctica se llama pecado de muerte. Y aun cuando el Señor te puede perdonar, te puede librar, solamente lo hace si te arrepientes de corazón. ¿Quién dice, pastor? Yo le quiero dar mi corazón al Señor. Si hay alguien en alguna vida que no ha dado el paso de fe. Porque el primer paso para uno ser perdonado de sus pecados es dar el paso de fe. Decir, yo me quiero entregar mi vida a Jesús. Y yo quiero que Jesús me limpie de todo pecado. Con su sangre bendita. Porque usted que me escucha, lo que tú te mereces es la muerte. La gente cree que somos merecedores. No, no somos merecedores nada. Nos merecemos lo que nos merecemos. Pero estamos aquí por su gracia y por su misericordia. Y esa gracia y esa misericordia que fue derramada con su sangre, en esta tarde está aquí. Si tú te arrepientes, Él está aquí. ¿Hay alguien que quiera decirle, pastor, yo le quiero dar mi vida al Señor? Si hay alguien que le quiere dar su corazón a Cristo, se está haciendo tarde, este es el tiempo del Señor. Ven a los pies de Jesús, confiesa a Jesús como Salvador. Este es el momento tuyo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿De qué pecado? De todo pecado. Del pecado pasado. Del pecado presente. Incluso del pecado futuro. Eso es lo que hace tu sangre linda y hermosa, preciosa. Esa sangre que fue derramada por mí y por cada uno de nosotros. Y a esa sangre es que yo apelo en esta tarde. Yo apelo a tu sangre, mi Dios. Y te pido, mi Señor, que tu sangre bendita, que tu sangre hermosa, que tu sangre preciosa nos limpie a todos los que estamos aquí en el santuario de todo pecado, Señor. De ese pecado presente y de ese pecado futuro. Pero si hay alguien que no ha aprendido a perdonarse, o si hay alguien que no ha dado el paso de fe, que necesita el perdón de su pecado pasado, tócalo para que venga. Si hay alguien por internet, si hay alguien en este momento, que en este momento a través de la internet se arrepiente, confiesa a Jesús, yo te pido, Señor, que tú le perdones. Perdónale, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón.
en adoración. Déjame entrar al santo lugar. Yo te quiero adorar. Pongo mi ser a tus pies, cuán perfume de grato olor. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Aleluya, te doy gracias, Dios, porque tú eres maravilloso. Oh, gracias por tu palabra. Gracias. Dátele las manos al Señor y dile gracias. Dile gracias, Señor. Dile, bátele tus manos y dile gracias, Padre. Gracias por el milagro que hiciste en la vida del sobrino de Ana. Y gracias por el milagro que hiciste, Señor, en cada uno de nosotros. Yo sé que hay más testimonios, hay más testimonios. Hay más testimonios de los milagros que tú has hecho. Hay más. Gracias porque perdonaste a la familia de Diana. Gracias porque perdonaste a la familia de Alfredo. Gracias porque perdonaste a la familia de Ana. Gracias porque perdonaste a la familia de Juani. Gracias porque perdonaste a la familia de Jim. Gracias porque perdonaste a la familia de Marta. Gracias porque perdonaste a la familia de Ever. Gracias porque perdonaste a la familia de Alex. Gracias, Señor, porque has perdonado a Abigail, has perdonado a Liliana. Has perdonado, Señor, a Sara. Has perdonado a Helen. Has perdonado, Señor, a Javier. Has perdonado a Ismael. Has perdonado al pastor. Has perdonado, Señor, a cada vida, a cada familia. Señor, aquí representada, la sangre del Cordero ha cubierto ese pecado pasado. La sangre del Cordero cubre ese pecado presente. Oh, Señor, esa sangre hermosa cubre ese pecado futuro. Ese pecado que posiblemente, Señor, estamos batallando con él. Yo sé que la sangre lo cubre, Padre. Esos que me escuchan por las redes sociales, Señor, y que lo escucharán una vez más este sermón. Padre, cubre, Señor, cubre sus pecados con tu sangre, porque tu sangre cubre multitud de pecados. En el nombre del Señor. Oh, gracias, Señor, amén.